fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Creaste al hombre con tus manos, soplaste aliento en su nariz, le diste la vida y que gobernara las aves, las plantas y los animales. Con tu voz creaste el universo, el cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Con tu voz creaste el universo, el cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Me avisa. Muy buenas tardes, hoy sábado nos complace dirigirnos a ustedes en su programa El Discipulado La Gran Aventura. La Iglesia Centro de Fe y Esperanza La Calera y Huasca, y en nombre de su pastor Jorge Eduardo Galvis, le damos la cordial bienvenida y los invitamos a cada uno de los niños, niñas, jóvenes y padres de familia que están ahí apoyando y acompañando como siempre a sus hijos frente a la continuación de este programa de la lección. De las lecciones que hemos venido semana tras semana. ¿Me acompaña la hermana? Jennifer, Dios les bendiga a cada uno de los niños que se encuentran allí conectados juntos con sus padres. Estamos muy contentos de estar aquí con la hermana Marbel y el equipo direccionando esta transmisión con el propósito de que cada uno de ustedes, niños, y en sus casas puedan recibir palabra de Dios. Amén. Sí, para mí de testimonio es muy grande la oportunidad que Dios me permite y con Jenny de estar aquí en este lugar, dirigirnos aquí con esta responsabilidad de compartir a los niños y motivarlos a continuar con esa relación preciosa con Dios, a través de la oración, a través de darle testimonio a otras personas, de compartirle la palabra, las buenas nuevas de salvación. Para mí es un gozo poder dirigirme a ellos y motivarlos a continuar también aprendiéndose en los versículos, recordando el versículo de la clase pasada, Filipenses 4:13. Entonces, ¿recuerda el versículo, hermana Jennifer? Claro que sí. Entonces, yo sé que ya todos los niños se lo saben y vamos a hacer un recorderis. Entonces, el versículo es Filipenses 4:13, que dice, Bueno. todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Entonces, todos los niños, yo sé que ya lo tienen memorizado, es un versículo cortico, pero es un versículo poderoso.
Amén, hermana Jennifer. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el gran reto de los niños, niñas y jóvenes para continuar aprendiéndonos cada día el versículo que nos ayuda a interiorizar la palabra de Dios, y esta es la forma como Dios nos va hablando. En cada momento que de pronto necesitamos un versículo, Dios nos lo trae a la mente a través de su Espíritu Santo que nos guíe para practicarlo. Les invito en este momento para empezar a hacer una oración. Qué bueno que encomendemos a Dios este gran momento, porque es un momento que lo dedicamos a Él, que la honra y la gloria sea para Él, la alabanza. Entonces, hermana Jennifer, por favor, diríjanos en la oración. Bueno, vamos todos allí en nuestra casa, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a presentarle este tiempo a Dios. Sabemos que cada uno de ustedes ya ha orado en su casa, pero este es un tiempo que lo vamos a hacer todos los niños unidos para que Dios sea hablando a nuestros corazones. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te queremos dar muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en este momento, transmitiendo, Señor, esta gran aventura, Dios, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por cada niño que está en su casa, por cada papá que está allí acompañándolo, cada mamá, por su familia, Señor, por el entorno, Dios. Bendecimos a cada niño, Señor, bendecimos a sus familias, bendecimos, Señor, sus estudios, Dios, y ponemos este día para que tú seas hablando a nuestro corazón, Señor, en este tiempo, y bendiciendo, Señor, cada corazón de cada niño, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, me colabora aquí con el micrófono, voy a recordarles a los niños: Dios es grande, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me cuida. Gracias, Dios, porque me amas, gracias, Dios, porque me cuidas. Qué bueno que podamos confiar siempre en Dios de esta manera, la inmensidad de su amor tan grande. Vamos a retomar la clase, un repaso de la clase número 9, confiar en Dios. Los niños ya han realizado sus actividades, confiar en Dios. Ese tema de la cita bíblica que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 50, donde nos demuestra cómo fue el pueblo de allí que se encontraba protegiéndose contra el desafío de un gran gigante, de un pueblo de los filisteos, atacando, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los personajes que se encontraban en esta historia. Habíamos visto que frente a estos grandes desafíos había un joven, un muchachito, que se atrevió a enfrentarlo con la guía de Dios, porque ese era el propósito de Dios, ¿sí? Y este joven, que se llamaba David, un pastor de ovejas, ¿sí? Muy humildemente se dejó utilizar por la gracia y la voluntad de Dios. Y él, frente a esta situación del desafío de este gran gigante que se llama Goliat, triunfó de este gran peligro que tenía sobre el pueblo de Dios. Entonces, hermana Jennifer, por favor me comenta cuáles eran los personajes de esta historia. Claro que sí. Bueno, yo sé que cada uno de ustedes, niños, tienen sus cartillas ahí preparadas, entonces vamos a buscar en la página 60 y ahí ustedes me van a guiar con la lectura y vamos a identificar cuáles personajes estaban. Todos sabemos que el personaje principal en ese momento pues era el Señor Jesucristo, o sea, Dios estaba ahí con ellos, pero uno de los personajes fue David. David era un jovencito de Belén, donde había nacido en Belén, tenía un trabajo como tal, que era un pastor desde muy pequeño. Él desde pequeñito empezó a ayudar en su casa y le gustaban las ovejas. Algo que quiero sobresaltar en este momento era que no solamente le gustaban las ovejas, sino también le gustaba confiar en Dios. Se convirtió en un gran rey. Este pastor llegó a ser el rey de Israel. Ahora, otro personaje que había aquí en esta gran historia eran los israelitas. ¿Sí? Sabemos que ¿quiénes eran los israelitas? El pueblo especial de Dios, pueblo escogido por Dios. Y no les gusta ser atacados. ¿Y eran atacados por quién? Eran atacados por los filisteos. Por los filisteos, eran sus enemigos. Y también estaba un personaje que era muy grande, físicamente era muy alto y muy fuerte, y se llamaba Goliat. Goliat era del lugar de Gat, o sea, era un filisteo, guerrero desde pequeño, desde muy joven, era guerrero, soldado, tenía muchísima experiencia y le gustaba él mismo sentirse importante y pelear.
era una persona que se sentía poderoso por su físico, por su experiencia, pero nos damos cuenta que Dios, por medio de David, lo venció. Y también estaban los filisteos, que eran los acompañantes de Goliat. Ellos eran los enemigos de los israelitas y les gustaba desafiar todo el tiempo a Dios. Y también el rey. ¿Ustedes se acuerdan, niños, cómo se llamaba el rey? Se llamaba Saúl. Muy bien. Yo sé que muchos allí en sus casas respondieron, se llamaba Saúl y el trabajo era ser el rey de Israel. Muy bien. Debemos saber que este enemigo se declaró en contra de Dios. Goliat se burló del Dios vivo. Habrá muchos enemigos gigantes en nuestra vida, alrededor, en el lugar donde vivimos. De esta manera podemos confiar en Dios, así como lo hizo David, que de una manera muy sencilla fue que derrotó a este gigante, ¿cierto? No fue con lanza, no fue con jabalina, no fue con espada, sino en el nombre del Señor Jesús lo hizo. Pero ¿cuál es la invitación que nos hace esta historia a nosotros? Que muchas veces los niños, vea, aquí como Dios utilizó a un joven. Sí, Dios utiliza a los niños, a los jóvenes, y en las clases anteriores hemos compartido que Dios nos ama y quiere que nos refugiemos en Él. De esta manera, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque a los tales es el reino de los cielos. Es así como este joven, en el propósito de Dios, frente a este desafío, este reto de este gran gigante, según la historia que vimos en la clase pasada y el video, ¿sí? Él fue quien venció en el nombre de Jesús. Pero hoy en día, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que no nos dejemos involucrar dentro de matanzas, ni peleas, ni conflictos, ni guerras, sino que Dios nos llamó para que pertenezcamos a su reino, que pertenezcamos a Él para alabarle y glorificarle, ¿sí? Que nuestro propósito es que podamos compartir con los demás. Dios nos llamó a que toda la gente viviera en comunión y en paz, los unos con los otros. Fue en esa época, en ese momento, con este personaje que fue David, que se permitió ese propósito de Dios, para que su pueblo no fuera avergonzado ni su nombre, para que todo el mundo se diera cuenta quién era el Dios Todopoderoso. Entonces, no importa la estatura, lo grande, la armadura, el armazón. David también rechazó la armadura del rey Saúl, porque sabemos que la defensa de nosotros no es lo físico, sino es la armadura espiritual, ¿cierto? La oración, la comunicación con Dios y el testimonio. Entonces, esa es nuestra gran defensa, las promesas que tenemos con Dios. Entonces, esa es la gran bendición, poder confiar en el Señor, poder confiar en Dios. Entonces, de esta manera vamos también a participar. No recordemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Queremos hacernos partícipe de unos mensajes de unos niños que nos han mandado. Y es muy importante estas historias para que permitan motivar a otros, es de ejemplo, de testimonio y dándole la oportunidad y participación. Entonces, a los padres de familia, gracias por estar con nosotros frente a este proyecto con los niños. Entonces, además, no olvidemos que cada historia nos permite que lo apliquemos a nuestra propia vida, ¿sí? Que es un reto. No son historias como cuentos, sino son historias reales que nos permiten poderlas superar a través de los problemas que cada uno tenemos. No hay dificultades. Dentro de las dificultades podemos confiar en Él. Entonces, hermana Jennifer, no olvide cómo fue la representación de lo que hice. Entonces, Dios es grande, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me cuida. Gracias a Dios porque me amas, gracias a Dios porque me cuidas. Que en todo momento podamos confiar en esa situación. Y para el día de hoy tenemos la lección número 10. ¿Qué es el titular de la lección número 10? Sabemos que la lección número 10 es una lección que nos va a gustar muchísimo y es donde habla de la esperanza en el cielo. Porque nuestra morada no es aquí en la tierra, sino nuestra morada es en el cielo. Entonces, en esta tarde vamos a entrar en este tiempo para que ustedes puedan ver lo que Dios nos está preparando allá en este lugar donde tanto nosotros deseamos ir. Ustedes se pueden imaginar un lugar donde no hay enfermedad, se pueden imaginar un lugar donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay preocupación, donde no hay enfermedad.
Amén. Gloria Allá a es Dios. ese lugar donde el Señor nos está preparando, porque sabemos que es un lugar perfecto donde está su presencia. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Y ya como todos estamos listos, entonces vamos a imaginarnos por un momento si nosotros tuviéramos eh, una atmósfera, una situación un poco diferente a la que estamos en este momento, ¿sí? En este momento, pues no podemos salir de nuestras casas, digamos, tienen algunas limitaciones. Frente a la pandemia, el coronavirus. Sí, pero si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a imaginarnos cómo sería un mundo perfecto? ¿Cómo sería el mundo perfecto? ¿Qué sería diferente de lo que ves a tu alrededor? Sería muy, muy diferente de lo que está a nuestro alrededor. Imaginémonos si todos tuviéramos suficiente alimento, todo lo que nos gusta comer. Nuestra casa tiene el suficiente alimento, tenemos todas las necesidades allí en nuestro hogar. Imagínate si nadie se enferma, si no se enferman nuestros padres, nuestros abuelitos, si no se enferma nadie, ni nuestros compañeros de salón que muchas veces se enferman. Imagínate si no existieran las guerras, las peleas, las cosas que a veces no nos gustan como niños presenciar muchas veces. Imaginémonos también si todos se amaran y cuidaran unos a otros. Es difícil para nosotros imaginar un lugar tan bueno porque nunca lo hemos visto. Realmente ningún ser humano ha visto un lugar perfecto. Pero la gran sorpresa es que ese lugar Dios nos lo está preparando a nosotros en este momento. Es difícil para nosotros imaginarlo porque nadie lo ha visto, no ha visto nada parecido. Hay demasiadas cosas terribles en el mundo porque la gente peca, hay codicia, muchas veces hay odio, egoísmo y venganza, y también hay guerra. Sabemos que Jesús perdonará a quienes confíen en Él. Ellos también podrán estar con Dios para siempre en el cielo. En el cielo, es el cielo un lugar perfecto, sin pecados, sin sufrimientos, y lo mejor de todo, el cielo es donde está Dios. Ahí es donde está Dios, en el cielo. Entonces vamos a dar el inicio a esta clase que se llama Esperanza. Un, dos, tres. La Esperanza en el cielo. Vamos a compartir esta historia, esta parte de la Biblia donde nos anima que hay un final feliz para cada uno de nosotros. Frente a esta historia, lo que está ocurriendo hoy en día, la vida no es fácil, pero no debería ser así, ¿cierto? Y lo que ocurre en muchas situaciones es a lo que mencionaba la hermana Jenny, a la guerra, a las peleas, a las contiendas, la codicia. Por eso llevamos las consecuencias de diferentes formas. Y sin embargo, para aquellas personas que estamos confiando en Dios, vemos que de todas formas esas relaciones que tiene el mundo, que realiza el mundo por esas situaciones de conflicto, se ve reflejado a través del pecado. Eso es el pecado que nos separa de Dios. Pero a los que estamos en Cristo Jesús, a los niños que hemos recibido la palabra de Dios, lo hemos recibido en nuestro corazón, lo hemos confesado con nuestra boca, que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida, realmente Él nos permite que en medio de esta situación de difícil nos da un anhelo, y ese anhelo es contemplar que hay un final feliz, y ese final feliz, como se planteaba, ¿cierto? Hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedad, pero hay algo que lo puede sobrepasar, y eso es esa esperanza infinita que podemos tener, y es la gran noticia que Dios nos narra a través de la palabra de Dios. Hoy son varios textos bíblicos los que se van a fundamentar en esta historia. Estas historias tienen como fundamento en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6, y también están en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 10, el versículo del 16 al 17 y el capítulo 21 del versículo 3 al 4, donde Jesús preparó el cielo perfectamente para que vivamos como Él, para que vivamos con Él para siempre. Entonces hay un camino, ¿cierto? ¿Cómo conocemos ese camino? Ese camino lo conocemos si estamos con Él, cerca de Él le seguiremos. Entonces, Jesús está allí en el cielo y nos está preparando una morada. Y esa morada tiene unas grandes situaciones y unos grandes privilegios que tenemos allí. Hoy actualmente
estamos de fiesta, ¿cierto? Mucha gente puede estar de fiesta en un cumpleaños, puede estar de fiesta ante algún aniversario, ante una culminación de estudios, pero aquí nos habla de una fiesta en el cielo. Esta fiesta en el cielo es esa morada que Dios nos tiene preparada. Ese es el anhelo y el feliz término a que las personas que están con Jesús vamos a llegar. Anhelamos estar allí, donde no va a haber llanto, no va a haber lloro, ¿sí? Si aquí en la tierra hay varios momentos que nos ocasionan felicidad, algo grato, ¿cierto? Allí en el cielo va a ser permanente y va a ser de mayor regocijo, ¿sí? Si aquí hay personas que con ellas compartimos y nos va bien, hay amistades, hay relaciones, ¿sí? Hay esa afinidad, hay una aceptación con el vecino, con la vecina, con el hermano o la hermana, cuánto más allí en el reino de los cielos. Dios nos está preparando ese camino, y ese camino allí es llegar al cielo para compartir y vivir con Él, donde podemos estar tanto los niños como las niñas de diferente color, naciones, nos vamos a encontrar allí refugiados. Cuéntanos, hermana Jenny, ¿qué nos dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14? Bueno, yo no sé si los niños allí que están súper atentos, si quieren pueden ponerse de pie, yo no sé, vamos a hacer como un ejercicio para podernos despertar un poquito. Bueno, muy bien. Vamos a levantarnos todos ahí de sus lugares. Allí cada niño que nos está observando en este momento van a levantar sus manos. Los dos van a levantar sus dos manos. Muy bien, vamos a estar con las manos arriba. Ahora vamos a estirar a los lados, vamos a estirarnos hacia los lados. Eso, porque a veces, muchas veces cuando escuchamos nos cansamos, entonces vamos a estar un poquito estirándonos, vamos a soltar las piernas y ya están preparados para iniciar esta clase, que es la clase número 10. Entonces vamos a sentarnos y antes de esto, entonces vamos a ver unos videos, antes porque tenemos unas sorpresas preparadas para ustedes y vamos a ver unos videos que yo sé que les va a gustar muchísimo, es recordar algunos momentos que hemos compartido con cada uno de ustedes allí en sus casas. Muy bien. Entonces, mientras ya estamos listos, vamos a estar allí atentos porque ya vamos a proyectar estas imágenes. Los invitamos a que puedan estar allí, todos atentos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Que Dios ha mandado a libre y poderoso es mi Dios para hacer que abundece en vosotros toda gracia. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece
en mí y yo en él. Ahí espera. Lleva mucho tiempo porque separados en nada podéis hacer. Juan 16. Yo soy Daniel Quinche y muchas gracias por... ¿Cómo están? Yo soy Sofía y quiero cantar y quiero danzar una canción que se llama A Danzar. Ya sé que Mariana, Valeria, Majo y David ya la han danzado. Pues yo la voy a danzar también, pero con unos pasos diferentes. Quiero que todos estén danzando en este momento y que siempre Dios esté en sus corazones. Grito de júbilo. Vamos con los pies, vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es que nos... Y chao a todos. Mira a danzar. Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Y chao a todos. Muy bien, recordemos, la mayoría de las historias tienen la esperanza de un final feliz. La buena noticia es que la gran historia de Dios, narrada a través de la Biblia, tiene un gran final feliz que nos complace a cada uno. Él promete reunir todo perfectamente bajo el gobierno de Jesús. Promete preparar un lugar en el cielo, así como la salud perfecta y la paz. No habrá necesidad ni de lloro, ni tristeza, ni aflicciones. Tenemos una gran esperanza para el futuro. Son buenas noticias que podemos contarlas a los demás, ¿cierto? Sí, claro que sí. Muy bien, entonces dentro de estas historias, ¿qué nos narra la palabra de Dios frente a esta situación de la esperanza en el cielo? Bueno, primero que todo vamos a ver lo que significa la palabra cordero. Sabemos que en el libro donde ustedes están mirando, ustedes pueden guiarse con la lectura en la página 71 y yo voy a estar llevándolos en esta transición en la lectura de Juan, capítulo 14, versículo 1. Entonces, sabemos que la Biblia nos habla de muchísimas cosas, pero hay una en particular que nos genera esperanza, nos da alegría, nos da una felicidad total, saber que va a llegar el día donde podemos estar en estos lugares donde el Señor nos lo ha prometido. Aquí en la palabra dice, en el versículo, así como lo estaba leyendo, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero entonces uno de sus discípulos interfiere y le dice: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor Jesucristo, en su infinito amor, nos explicó. Y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces aquí lo que estaba queriendo decir era que Él, solamente por medio del Señor Jesucristo, nosotros podemos llegar a ese lugar prometido donde Él nos habla aquí en su palabra. Sí, es un solo camino que nos conduce, y ese camino nos lo va indicando Él en la medida que tengamos esa comunión. Claro que sí. Ahora, si nosotros seguimos aquí en la lectura, ya en lo que es, dice que después de esto miré, y esto lo está hablando Juan, en Apocalipsis 7, del 9 al 10, dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Son muchos de diferentes lugares que la gente está alabando y glorificando a Dios y está cerca de Él. Dice: de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto está en Apocalipsis 4, 9 al 10. Entonces, algo que yo quiero que nosotros veamos es que aquí habla de una palabra muy importante, y es de la palabra el cordero. Si ustedes se pueden imaginar por un momento qué es un cordero, uno se imagina al animal como tal, pero la palabra también nos habla de que el Señor Jesucristo es un cordero. Aquí, en la primera parte, lo que les quiero enseñar es que Jesús es llamado muchas veces cordero o cordero de Dios. Sí, la palabra muchas veces lo dice así en la Biblia. Cuando tú leas en tu Biblia el Cordero, recuerda que significa Jesús, el Hijo de Dios. El Cordero que quita el pecado de todo el mundo. Sí, Señor. Entonces, cuando escuchemos hablar en la palabra de Dios de Cordero, se refiere al mismo Señor Jesucristo. Bueno, ya en Apocalipsis 7, del versículo 16 al 17 dice: ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, o sea, Jesús, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo también nos da la promesa. Eso es lo que estábamos hablando inicialmente, niños. Si ustedes entienden, es un mundo totalmente diferente. Un mundo donde no hay agresión, donde no hay guerra, donde no hay violencia, donde todo es paz. Ninguna persona ha podido experimentar esto, solamente cuando nosotros lleguemos a ese lugar. A ese lugar que Él nos está preparando. Claro que sí. Ahora, si nosotros vemos en el siguiente versículo: y oí del trono que salía una fuerte voz que decía: aquí es donde vive Dios, donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Entonces, en este momento les voy a pedir que nosotros repitamos, o sea, allí todos vamos a repetir el versículo que es el de Apocalipsis 21, del 3 al 4, que es el versículo que nos vamos a memorizar esta En semana. especial nos vamos a memorizar el versículo 4. El versículo 4. El versículo 4. Entonces, y oí, vamos a repetir todos. Apocalipsis 21, del 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Muy bien, es la promesa para cada uno de nosotros. Seremos su pueblo, somos su pueblo y Él estará con nosotros. Entonces, el siguiente, el 4, es el que vamos a aprendernos de memoria. Entonces, leámoslo, por favor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Muy bien, es lo que pasó, es lo que estamos viviendo hoy en día. Todas las angustias, preocupaciones de este mundo por las codicias, por la guerra, por el pecado que nos aleja de Dios. Pero allí ya no va a haber llanto ni tristeza,
sino al contrario, esa paz infinita de gozo y de alabanza. Entonces, ese versículo, volvámoslo a repetir porque es el que nos corresponde que todos nos lo aprendamos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Esa es la gran lección para poderla memorizar y aprender. Muy bien, entonces, dentro de esta historia, nos damos cuenta ahí que nos ratifica también el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Jesús es el Cordero, nuestro pastor, nuestra guía. Lo representa que Él nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Él es el que a través de su sangre nos redime. Asimismo, debemos dejarnos llevar por ese buen pastor, ¿cierto? Nosotras sus ovejas. Aquí en la palabra de Dios, Cordero, ¿qué es lo que nos significa? Nos habla de Hijo de Dios. Hijo de Dios, del gran personaje. El personaje central de la palabra de Dios es Jesús, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es así. ¿Algo más nos quiere compartir, hermana Jenny, de la historia? Sí, nosotros debemos saber que sin importar, niños, cualquier situación que de pronto tengamos en nuestra casa, porque ustedes más que nadie saben cómo están sus papás, cómo están sus hermanos, aunque siendo ustedes pequeños aún, estamos hablando con adolescentes que en este momento están conectados, que los bendecimos también, y de diferentes edades, sin importar la situación en la que muchas veces nosotros nos vemos enfrentados, tenemos un Cordero a quien acercarnos. Amén, Quien hizo un gloria a Dios. sacrificio muy grande por ustedes. Ustedes son muy valiosos para Dios, tan valiosos que Él está preparando un lugar muy especial para ustedes. Dice Él que nos está preparando moradas. Y si no fuera así, entonces Él no nos diría esto, dice Él mismo en su palabra. El Señor Jesucristo no se quedó aquí en la tierra con nosotros. Envió al Consolador, que eso ya lo hemos aprendido en otras lecciones, envió al Espíritu Santo para que estuviera ahí con nosotros, pero también el Señor Jesucristo se fue a preparar esos lugares especiales para tú que estás allí conectado, porque tú eres muy especial para Dios. La Biblia nos da una idea de cómo es ese cielo, ¿cierto? Las cosas buenas que hay acá, allá van a ser mejores, ¿cierto? Allá vamos a compartir los unos con los otros, ¿sí? Sin distinción. Nos vamos a aceptar porque Él ya nos aceptó a nosotros. Entonces, las personas que no confían en Jesús se perderán de esta eternidad. Mas los que están confiados en Él, podemos disfrutar de todas esas bendiciones, no sufrimiento, no dolor, y ese final feliz, que toda historia, cada uno estamos esperando, pero para los que confían en Jesús, Él prometió y lo cumplirá. Muchas cosas mejor en el momento que Él nos llame a esa eternidad. Nuestra esperanza es en Jesús, que Él cambiará nuestra manera de vivir el día de hoy. Y es muy importante, muchas cosas que vemos que decimos, qué asombro, qué bonito, qué esplendoroso, algo muy especial, pero allí en el cielo es la mejor morada que nos tiene preparada, ¿cierto? Calles de oro, ¿cierto? Sí, todo va en una forma resplandecientes. Nuestras vestiduras serán mejor, ¿cierto? Donde no hay pecado, sino esa limpieza, porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa y nos ha transformado. Muy bien, hermana Jenny. Empezaríamos también con las actividades, jóvenes, ¿sí? Recordemos las actividades que se encuentran ahí. En la cartilla de ellos vamos a empezar a ver. En la página 74. En la página 74, explorando la Biblia y qué mensaje Dios nos tiene para con nosotros. ¿Qué nos dice esta historia sobre Jesús? ¿Qué nos dice esta historia sobre Jesús? Sabemos que Dios ya vive en ese lugar perfecto llamado cielo. Él ya está allí. ¿Qué más podríamos decir? En la segunda, Que si Jesús, ustedes, perdón, en la primera, ¿cierto? ¿Qué En la nos dice primera. sobre Jesús? Que es el Cordero. ¿qué es el Cordero? Eso es fundamental, es el Cordero y que Él también está allí. La segunda pregunta, porque si ustedes tienen el tiempo ahí para irlo anotando inmediatamente, mientras nosotros vamos hablando, cada uno con su cartilla, dice en la segunda, ¿qué dice la historia sobre ti y sobre mí? Dios quiere que estemos en el cielo. ¿Con quién? Con Él, ¿cierto? Él nos invita a que estemos con Él, de ese gran reinado celestial. Entonces, Él nos está invitando. Ahora, la tercera pregunta,
¿Qué he aprendido y qué voy a hacer? Muy bien, ahí está esa pregunta que nos dice, ¿cómo se llega al cielo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Para poder llegar al cielo, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor Jesús, estar permaneciendo cerca a Él, Y estar en saber- comunión con Él. Y saber que el Señor Jesucristo es el único camino, porque aquí como lo dice Él en la palabra, Sí. porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Porque ustedes tienen que saber que nosotros vamos a ir a esas moradas donde está el Padre. Por eso el Señor Jesús traza un camino y dice que Él es el camino que nos permite llegar a esas moradas eternas que el Señor nos está preparando. Muy bien. Recuerden que las personas van al cielo después de la muerte. Seremos transformados y podemos gozar de ese gran final feliz. Allí, calles de oro, ¿cierto? Martín. Y disfrutar y de la presencia de Él. Ese es el mejor gozo, en la presencia de Él. Bueno, continuaremos ahí. Luego dice, une las imágenes. Escuche y vamos a leer los versículos de la Biblia. Y al leer los versículos de la Biblia, vamos a señalizar con una flecha, ahí aparecen 5 dibujos. En la parte de abajo hay 5 versículos. Al leerlos, podemos identificar ese mensaje de ese versículo, a qué imagen lo representa. Entonces, cada uno lo va a interpretar y va señalando con una flechita el versículo con el dibujo o la imagen que aparece ahí. Entonces, es importante que los niños ya empecemos con el estudio, continuemos con el estudio y escudriñando la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. Entonces, vamos uniendo el mensaje de ese versículo, esa es la tarea, mensaje de ese versículo con la imagen o el dibujo que ahí nos representa. La otra actividad también es muy fácil. Vamos a dibujar punto por punto. ¿Qué nos representa ahí? ¿Cuál es el personaje principal, el personaje central de la palabra de Dios? El Cordero, el Hijo de Dios. El Cordero. Entonces vamos a unir punto a punto ahí la imagen de Jesús. Esa imagen de Jesús que está ahí. Y cerca a Jesús, vean, ¿quiénes están? Los niños, los jóvenes. Mire que Él nos ama y quiere que estemos cerca a Él. Entonces, vamos a unir los puntos del contorno de la figura de Jesús. Y al lado de esas otras personas que están ahí, niños, niñas, vamos a dibujar a nuestros amigos y familiares, que nos gustaría que ellos también estuvieran en el cielo, que ellos también compartieran con nosotros estar en el cielo, y por los que vamos a orar, para que sea Dios permitiendo que ellos reciban el mensaje del plan de salvación. Entonces, vamos a unir con los punticos el contorno de la figura de Jesús y al lado vamos a dibujar esas personas, amigos, familiares que deseamos que también compartan con nosotros ese gran final feliz allá en el reino de los cielos. ¿Cuándo? Pues cuando nosotros cada uno estemos muertos, ¿cierto? Cuando muramos esta carne físicamente, porque espiritualmente tendremos vida, gozo y fiesta con Jesús. Por eso nos alegra presentar en estas clases los videos de los niños, las danzas, porque eso es lo que le agrada a Dios. No podemos impedirle que los niños participen de este gran ministerio y ellos ya están preparándose para estar allí en el reino de los cielos. Dios ya, en el momento que Dios determine, un niño puede morir, un joven, un adulto, no necesariamente hay una enfermedad, pero es cuando Dios lo determine, debemos estar preparados, y preparados es eso, estar con Él. Claro. Entonces, así como decía la hermana Maribel, en el desafío van a hacer el dibujo que está en la parte de abajo con quién compartirás esta historia. Pueden hacer el dibujo o escribir los nombres directamente. Y recordemos, como decíamos anteriormente, el cielo es un lugar perfecto para vivir. Es el lugar donde todas las personas, todos los seres humanos desean estar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios? Compartir. O sea, si ustedes se dan cuenta, niños, el propósito de cada clase, primero es que nosotros conozcamos más de Jesús, más del Señor Jesucristo, porque entre más nosotros como niños, como jóvenes, aún nosotros como padres, adultos, conocemos a Jesús, más nos vamos a parecer a Él y más vamos a querer hablar de Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que las personas van a tener la oportunidad también de ir al cielo con nosotros.
De pronto tú dirás, mi abuelita no conoce de Jesús, mi papá, no sé, algún familiar no conoce de Jesús. Nos vamos a preocupar por esas personas, porque yo sé que el anhelo de cada uno es que conozcan ese lugar, porque dice que el cielo es el lugar perfecto para vivir. Y nosotros queremos que todas las personas, así como Dios también quiere, dice Él que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces recordemos, Jesús está vivo, Él vive y reina en el cielo. Entonces, Él ha preparado un lugar para mí junto a Él, junto a Él. Es un Dios de amor, Dios es grande, amoroso. Entonces, no olvidemos, Jesús está vivo, Él vive y reina en el cielo, porque Él resucitó al tercer día. Entonces, qué promesa tan bonita. A través de la historia, hermana Jennifer, muchas líderes, ¿sí? Muchas personas que han estado a través de los tiempos, pero el único que ha resucitado y permanece y está en un lugar muy especial, con una soberanía grande, es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos la mejor meta, ¿cierto? El mejor galardón de estar allí. Los demás son palabras que pasan, promesas que pasan. Y si a ellos muchas veces los aplaudimos, los admiramos, cuánto más a nuestro infinito Dios soberano, ¿sí? Que estando allí con Jesucristo es nuestro mejor camino que nos lleva a Dios, para poder estar junto a Él. Entonces, de esta manera, nuestra vida eterna empieza en el momento en que comenzamos a vivir con Jesús, en el momento que lo hemos recibido, en el momento que le seguimos. Ahí ha empezado ese momento de la vida eterna. Ahí ha sido nuestra decisión. Ya no debemos temer, ya no debemos de tenerle temor a la muerte, ni al mal, ni a la enfermedad, ni a los problemas, ¿sí? Porque no estamos solos. Podemos aprender a vivir como Jesús quiere. Podemos contarles a otros las buenas nuevas de salvación, de lo que Jesús tiene para nosotros preparado. Allí, ese cielo donde podemos compartir con Él. Bueno, y estamos agradecidos con Dios por cada uno de ustedes que estuvieron conectados en esta tarde. Estamos muy contentos de poder transmitir estos videos donde vemos la participación de muchos niños cantando, danzando, explicando, mostrando los versículos que ya se han aprendido. Entonces los animamos a que sigamos activos en esta parte. Dios a cada uno de ustedes nos ha dado dones, talentos, capacidades, entonces qué bonito es que puedan enviar su video con lo que quieran ofrecer primeramente a Dios para poder compartir, animar con otros niños, y la idea de nosotros es poder organizarlo y transmitirlo el siguiente sábado. Entonces los animamos a que los que hacen falta por la tarea, que es de los 4 versículos, ya nosotros sabemos cuáles son los 4 versículos, los animamos para que por favor lo envíen lo más pronto posible. Yo sé que hemos estado un poco ocupados con las tareas, pero la palabra también habla que hay tiempo para todo, ¿sí? Entonces en este momento nos organizamos, nos aprendemos de memoria los versículos, porque la idea es que nos los memoricemos, los interioricemos y los vivamos. Muy bien, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a sacarle tiempo. Ahora, papás y niños, no se angustien, no se preocupen, no se sientan presionados y no se van a retirar del grupo pastoreando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un reto y les estamos dando la oportunidad y motivando para que nos acerquemos cada día a Dios. Si damos espacio a no aprendernos un versículo, estamos de pronto dedicándole tiempo a otras cosas que no lo ameritan, que son para este mundo. Pero nos estamos cada uno mutuamente preparando para cuando Dios nos llame, ¿cierto? Para ir a ese cielo grandioso que Él nos ofrece, ese final feliz que todos esperamos de cualquier historia. Entonces, no se sienta presionado, no. Primeramente, usted maneje su tiempo, planifíquelo, ¿sí? Y en la medida, yo mande un mensaje. Si no se puede los 5 versículos, pues vaya mandando de uno en uno, hasta que ya vaya cubriendo la meta. Pero no es una presión, no estamos juzgando, no estamos criticando. Simplemente los motivamos a que aprendamos la palabra de Dios, ¿sí? Si no la aprendemos, entonces nuestra mente se llena de otras cosas que no corresponden. Entonces, es dirigirnos. Y en esta época de los niños es cuando mejor se recibe y se aprende y se memoriza. Tienen la facilidad. Entonces, qué bueno que podamos seguir adelante, que nos apoyemos mutuamente, padres, madres, acudientes, personas cercanas a estos niños, y reforcemos,
¿sí? La tarea la califica el Señor Jesús. Todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Entonces cada uno mídase y conforme su esfuerzo vaya haciéndolo en la medida que pueda los versículos 1 a 1. Vamos a hacer la oración, ¿cierto? Muy importante. Sí, señora. Pero esta oración es que ahí donde ellos van a dibujar, también queda de tarea que ellos pongan sus manos sobre esas personas. Esas personas, abuelito, abuelita, familiares, vecinos, para orar y compartir, compañeros de estudio, aunque estén en diferente lugar, pero la oración trasciende y rompe fronteras. Entonces, poniendo nuestras manitos ahí, vamos a orar por esas personas. Entonces, hermana Jenny, por favor, diríjanos en oración. Entonces vamos a colocar nuestras manos ahí sobre esas personas que vamos a dibujar más adelante. Si no lo alcanzaron a hacer, no hay problema, vamos a colocarlo. Sí. Es un acto simbólico donde nosotros presentamos todas las personas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón para que puedan conocerle a Él. Y usted sabía que Él escucha su oración, o sea, no importa que tú digas es que yo soy pequeño, de pronto Jesús no, Él escucha la oración de todos, aún más de ustedes. Entonces, los invito a que pongan la mano sobre la cartilla, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a repetir esta oración todos allí en casa fuerte. Querido Dios, gracias por el cielo, gracias por el cielo, gracias por preparar un lugar para mí. Gracias por preparar un lugar para mí. Por favor, ayúdame a contarles a los demás. Por favor, ayúdame a contarle a los demás sobre ti. Sobre ti. Gracias porque mi vida contigo ya ha comenzado. Gracias porque contigo mi vida ya ha comenzado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Dios, por el tiempo que tú nos has permitido estar, Señor, en este lugar. Allí, Señor, yo sé que tú has llegado a cada casa, a cada lugar, a cada corazón de cada niño, Señor. Ayúdalos, Señor, en sus situaciones. Bendice, Señor, sus vidas. Y agradecemos por este tiempo que cada niño ha dispuesto, Señor, para escuchar, Padre bendito, tu palabra. Son las nuevas generaciones que se levantan y son niños bendecidos. Son niños, Señor, que se levantarán a hablar tu palabra. Músicos, Padre bendito, pastores, aún están ahí escuchándonos, líderes, Padre bendito, Dios, profetas, Señor, muchas personas, Señor, muchos niños con diferentes, Señor, cualidades, dones, Señor, que tú les has dado. Levántalos, afirma, Señor, su fe cada día más en ti y te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Cordero y porque tú, Padre bendito, estás esperando, Dios, ese gran día donde nos encontraremos contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, niños, recuerden que la oración es con sus propias palabras expresar a Dios lo que usted desea, ¿cierto? En alabanza, en reconocimiento, ¿cierto? En intercesión y en dejarle nuestros problemas y dificultades, porque todos los tenemos, pero tenemos esa gran promesa y esperanza allí en el cielo, ¿cierto? En el momento que vamos a morir o que hemos fallecido, podemos irnos para el reino de los cielos, porque estamos con Él y Él nos muestra ese camino, es con Jesús. Entonces les invitamos, tenemos la mejor historia en nuestra vida, tenemos la mejor recompensa, continuemos cerca a la presencia de Jesús y recordando el versículo de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, he aquí que ya todas son hechas nuevas, allí en esa nueva ciudadela, mansión, palacio, todo lo que Dios nos tiene allí preparado a cada uno. Entonces, acerquémonos con sus propias palabras, dándoles alabanza, ese agradecimiento a Dios en todo momento. Entonces, recordemos compartir la palabra de Dios, sabiendo que Jesús está vivo y Él vive y reina allí en el cielo, para podernos recibir. De esta manera, entonces, vamos a escuchar aquí, tenemos una canción, entonces pongámosle cuidado a la letra, son mensajes que nos habla Dios a través de las personas que se han inspirado en ellas. Entonces,
Los esperamos para el próximo sábado, 3 de la tarde. Se preparan, preparamos los versículos, los vamos mandando a los que pertenecen allí, los que están en Huasca, Dios los continúe bendiciendo, los que están en San Luis, aquí en Calera y en cualquier lugar. Dios nos recibe, nos acepta y continuemos adelante. Cada uno, lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios. Al equipo técnico, al hermano Carlos, a mi hermano Andrés, bendiciones, muchas gracias, mi hermana Jennifer que ha estado con nosotros y a cada uno de ustedes. Invitemos a otras personas también que escuchen, niños que estén ahí cerquita para que puedan escuchar. Entonces, jóvenes, a continuar coloreando, completando esas actividades. Y el versículo, recuerden que tenemos ahí una partecita para irlo registrando. Entonces, por favor, completemos bien nuestra tarea. Las bendiciones de Dios sean sobre ustedes y la gracia de Dios nos cubra a todos con su manto precioso. Dios les bendiga.